Buenas tardes. Recuerden que, bueno, ya empezamos entonces como a ver la última parte de toda la teoría que estamos estudiando de cadenas de Markov, que son las aplicaciones. La estructura es la misma. El problema es que, pues digamos, hay situaciones donde no es fácil identificar la matriz, pero la estructura es la misma. O sea, nos plantean una situación donde se están planteando pues unos cambios que sean cada periodo, cada cierto tiempo, pues cada periodo que puede ser cada año, cada mes, cada segundo, bueno, eh, por periodos unos cambios y nos preguntan pues qué pasa en el futuro, ¿no? Nos hacen unas preguntas, bueno, si la tendencia continúa de ese modo, pues suponiendo que los cambios continúen así de ese modo, ¿qué pasaría dentro de 5 periodos? ¿Cuál es el estado final? Bueno, nos preguntan eso. ¿Cómo se resuelve un problema de estos? Tenemos que identificar la matriz de probabilidad que está dando el cambio de un periodo al siguiente. Eso es todo. ¿Cómo se construye esa matriz? Bueno, esa matriz se construye de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que identificar son los estados. Estados, ¿qué es un estado? Bueno, pues tenemos que ver en la situación que nos plantean qué es lo que está cambiando. No me dicen, bueno, hay una probabilidad de pasar de esto a esto. Esos lugares de donde se está cambiando son los estados. Entonces tenemos que identificar muy bien cuáles son los estados. Después de que hayamos identificado los estados, vamos a aplicar una teoría que ya conocemos antes, que es como la teoría de redes, ¿no? O sea, yo digo, bueno, yo planteo cuáles son mis estados, hago un diagramita, por ejemplo, tengo 3 estados, y hago pues acá el diagrama, digo, bueno, los pesos de los arcos son la probabilidad de pasar de un estado a otro. Por ejemplo, estado 1, estado 2, ¿qué peso tiene este arco? Pues el peso de ese arco es la probabilidad que hay de pasar del estado 1 al estado 2 entre 2 periodos de tiempo consecutivo. Y si vamos a meterle pues más seriedad a esto, realmente es una probabilidad condicional. Es la probabilidad de que en el periodo de tiempo n esté aquí, dado que en el periodo de tiempo anterior estaba aquí. O sea, es una probabilidad condicional, lo que se está pues como trabajando aquí. Pero bueno, no hace falta pues que la veamos como con tanto detalle, aplicando fórmulas de probabilidad condicional, nada más quería mencionar eso. O sea, si uno estudia esto con mucho detalle, las cadenas, bueno, la matriz de probabilidad de las cadenas de Markov está hecha de probabilidades condicionales. Hay problemas muy complejos que sí requieren como esas fórmulas sencillas, ¿no? Pues de probabilidad condicional, ¿no? De las que ya hemos hablado. Pero pues si uno de pronto hace un buen análisis y uno plantea ahí en la red, se puede evitar eso. Entonces, para que nos evitemos de pronto todo el análisis de probabilidad condicional y todo eso, vamos a hacer una buena red, una buena gráfica, y de esa gráfica vamos a sacar la matriz. Y cuando tengamos la matriz, pues tenemos más de medio problema hecho. Recuerden, la matriz de probabilidad será la matriz de adyacencia de esa red. Y si todo está bien planteado, si todo está bien analizado, esa matriz de adyacencia de esa red será una matriz de probabilidad por filas. Si ustedes quieren, la dejan por filas, la dejan así, y trabajan probabilidad por filas, la cadena la hacen como una cadena pues, de vectores fila, o si quieren, cuestión de gustos, como les he dicho muchas veces, inmediatamente sacan la transpuesta y la pasan a columnas. Y ustedes dicen, pero ¿para qué la paso a columnas y por filas está bien? Bueno, porque para esta teoría que hemos visto por acá del estado final, el estado definitivo, las matrices límite, esta teoría aplica si es probabilidad por columnas. Entonces, pues bueno, ¿no? Eso ya es como cuestión de gustos. Si ustedes quieren, dejan eso como probabilidad por filas y van trabajando, y ya si les toca o cuando les toque, pues lo pasan a probabilidad por columnas para hacerlo de las matrices límite, para llegar al estado final, o si quieren, pues de una vez, ¿no? Hacen la matriz de adyacencia e inmediatamente pasan eso a columnas y trabajan con probabilidad por columnas. Bueno, eso pues en cualquier forma está bien. Lo importante es saber que esta teoría, o sea, esta fórmula que habíamos trabajado la clase anterior, esta fórmula de la matriz límite funciona es con probabilidad por columnas. Y recuerden la importancia de esta matriz límite, ¿no?
me permite llegar así de un solo golpe, ¿no? Es como un portal, ¿no? Que me lleva del estado inicial al estado final. ¿Por qué es importante? Porque yo les he dicho muchas veces, hay cadenas de convergencia exageradamente lenta y hay cadenas de convergencia muy rápida. Entonces, pues uno no sabe qué tan rápido es la convergencia. Entonces, pues, si lo que me preguntan es cuál es el estado final, pues lo respondo inmediatamente con la matriz límite. Aquí están pues los ejemplos, ¿no? Eh, bueno, ya lo habíamos trabajado, ahora lo aplicaremos nuevamente. Listo, entonces esa es la estructura de un problema de aplicación de cadenas de Markov. Tenemos que identificar los estados, hacer un diagrama, una red con los estados. A partir de esa red sacamos la matriz de adyacencia y esa matriz de adyacencia es la matriz de probabilidad que me da pues a dar el modelo para la cadena. Lo que me va a construir la cadena es esa matriz de probabilidad. Trabajamos un problema así pues muy, yo diría pues que muy escuelero, pero son los problemas con los que uno tiene que empezar. Es como el típico problemita así álgebra lineal. Es el típico problema que uno encuentra en todos los libros. Eh, Ahora sí, ya vamos a ver un problema un poco más interesante, pero pues hay que empezar con lo elemental para ir viendo pues la estructura y ya después se va haciendo cosas más interesantes, ¿no? Eh, bueno, yo creo que mejor cambio de página. Entonces consideramos este ejemplo que yo les había dicho en la clase anterior, que es el ejemplo de inicio de hoy. Bueno, bueno, la gente pues que estudia pues como las epidemias con modelos matemáticos, casi siempre se basan en modelos de Markov. Toman unos datos pues, y con esos datos se trata de predecir, según el modelo, qué pasaría en el futuro, ¿no? ¿Qué pasará en el futuro? Pues si continúa la tendencia así, ¿cómo quedará la población, no? Con toda seguridad, pues cuando el presidente mandó a pandemia, pues mandó a cuarentena, pues fue porque se hizo algún modelo, ¿no? Se estudió algún modelo y se analizó los datos y se dieron cuenta que sí, que si no se hacía nada, que si la tendencia continuaba así, pues en cuestión de unos pocos meses, pues la situación sería exagerada, es muy grave, ¿no? Eso es lo que se hace. Tratar de analizar qué pasa si la pandemia, pues si la enfermedad o si el virus, la epidemia no se controla, no se le cambia la tendencia para dónde nos lleva. Bueno, aquí pues son unos datos, digamos, ahí que podrían ser medianamente reales. Se está hablando de una epidemia. En este caso, se está midiendo es por semanas. Y eso pues es normal. Hay epidemias que se miden prácticamente por día, como cómo está cambiando, ¿no? Aquí se dice que cada semana pasa esto. El 10% de los que están sanos se enferma. 10% de sanos se va a enfermar. Y de los que están enfermos, el 75% se recupera y el 5% pues desafortunadamente muere. Y bueno, en todos los modelos para estudiar pues epidemias o la propagación de un virus, siempre es muy importante qué pasa con los recuperados, o sea, los que se curaron pues de la epidemia. ¿Tienen inmunidad? O sea, ya no les vuelve a la epidemia, ya son inmunes, o no tienen inmunidad, o por cuánto tiempo es esa inmunidad, ¿no? Muchas veces dicen, bueno, el 50% de los recuperados tienen inmunidad por tanto tiempo, otro porcentaje, bueno, sí. O sea, eso es algo que se estudia pues con mucho detalle. Aquí estamos suponiendo un caso pues básico, que pues puede ser real. Se está suponiendo que todos los que se curan adquieren inmunidad, o sea, ya no se vuelven a enfermar, ya no les vuelve a dar pues el virus o lo que sea. Eh, y vamos a suponer pues había una población, una ciudad o lo que sea, donde llegó esta epidemia que maneja estas tasas pues de enfermos recuperados y que esa población inicialmente pues todos están bien, ¿no? Todos están sanos. Entonces vamos a calcular esto, ¿no? ¿Cuál es la matriz que está asociada al proceso? O sea, ¿cómo evolucionaría la epidemia después de 10 y 20 semanas? O sea, al inicio todos están sanos, pero después de 10 y 20 semanas queremos saber, pues, cuántos quedan sanos, cuántos quedan enfermos, recuperados, bueno, cuántos han muerto, ¿no? Queremos saber todo eso. Y lo más importante,
la distribución final. O sea, uno dice, ¿será que todos van a morir, no? ¿O qué porcentaje? Bueno, no sé, no sé. Vamos a analizar eso. Entonces, como siempre, lo primero que tenemos que hacer antes de empezar pues a rayar aquí es cuáles son los estados. Los estados son lo que cambia, ¿no? Entre un periodo y otro cambia de esto a esto. Y aquí me están dando las pistas, ¿no? Sanos a enfermos, ¿no? Los que se recuperan, o sea, como los inmunes, ¿no? Y bueno, y pues los muertos, ¿no? Los muertos. Entonces los estados son eso. Mire que en este problema, pues todavía es fácil identificar los estados. Hay problemas, les voy a poner uno ahora donde es un poco confuso. Aquí pues todavía es muy fácil. Empecemos, siempre tenemos que elegir un orden. O sea, ustedes lo eligen como quieran, pero tienen que elegir un orden y ese orden pues conservarlo para la matriz y para todo. Entonces, voy a elegir este orden. Voy a llamar S, voy a llamar con S pues los que están sanos, E pues los que están enfermos. Ojo que los recuperados son independientes a los sanos, ¿no? O sea, un recuperado es el que ya es inmune, ¿no? Ya no se puede volver a enfermar. En cambio, el que está sano, pues se podría enfermar, ¿no? Eh, Pongamos un estado diferente de los recuperados. Bueno, pues sí, aquí los muertos, ¿no? Hay que poner los 4 estados posibles para la situación. O sea, eso es lo que uno tiene que hacer. Uno tiene que leer el enunciado y dice, bueno, en ese enunciado, ¿en qué se podría estar, no? Pues podría ser alguien sano, enfermo, recuperado o muerto. Esos son los estados. Eh, Cuando no se desarrolla inmunidad, entonces estos dos estados son iguales. Los sanos y los recuperados son un solo estado. O sea, porque el que tiene la enfermedad se recupera, se puede volver a enfermar. O sea, no tiene inmunidad. Pues aquí pues pongamos la aclaración, los recuperados pues son los que tienen inmunidad. Bueno, entonces listo. Ya pues planteamos ahí como la situación, ya tenemos los estados. Ahora sí, hagamos la gráfica, el diagrama. Bueno, para que me quede bien esto, voy a montarle aquí unos círculos bien hechos. Listo, entonces pongámosle acá los estados SERM. O sea, no importa la geometría de la gráfica que ustedes hagan, pueden hacer esto así como una línea, ¿no? Como sea, pero pues que estén bien hechas las asignaciones, no los arcos. Eh, Vamos a poner primero los datos que el problema me da inmediatamente y después los datos que podemos inferir, ¿no? Porque eso es importante. Hay datos que el problema de pronto no me da directamente porque no hace falta, yo los puedo inferir. A ver, dice, suponga que una epidemia cada semana se enferma 10% de los que están sanos, aquí está. Desde S hasta E se va al 10%. Recuerden que aquí no se puede poner porcentaje, sino probabilidad. Ese 10% es 0,1. Después dice, de los enfermos 75% se recupera y 5% muere. De los que están enfermos, entonces el 75% se van para el estado recuperados, 0,75. Y el 5% muere. Entonces aquí tenemos el 0,05. Bueno, listo. Ahí está. Se enferma el 10% de los sanos, de los enfermos, 75% recupera, 5% muere.
Eh, ya, no dice nada más, ¿no? Eso es todo lo que hay. No hay más datos en el problema. Este último dato es el estado inicial. Es el estado inicial. Bueno, ese diagrama. Profe, pero pregunta, ahí el 75 y el 10 da 85, da un 90% y el otro 10. Exacto, es que eso se trata. Eh, yo acabé de poner en el diagrama los datos que me da el problema, pero recuerden que tenemos que completarlos, ¿no? Ustedes pueden, o sea, si quieren solamente le ponen aquí el número correspondiente o lo pueden hacer como un bucle. Voy a hacerlo como un bucle, ¿no? O sea, los sanos que siguen estando sanos, ¿cuántos son? Los enfermos que continúan enfermos, eso es como los recuperados que continúan recuperados, y bueno, pues parece chiste, pero bueno, los muertos se continúan muertos, ¿no? Hay que hacer eso, hay que completar los datos. Pueden hacerlo así como un bucle, pues, o si no, nada más le ponen el número, pero lo importante es que ese dato se debe completar. ¿Qué le ponemos en la S, en el bucle para S? Los sanos se continúan sanos. Pues es fácil, ¿no? 90%. Recuerden que la fórmula es uno menos las flechas que salen. Entonces aquí, pues el problema no me está diciendo directamente que es 90, pero yo lo puedo decir fácilmente. Son los que conservan el estado. O sea, los sanos que siguen estando sanos, ¿no? 90%. Aquí también tenemos que hacer la cuenta bien, ¿no? Siempre es uno menos las flechas que salen, los pesos de las flechas que salen. Entonces aquí me quedaría el 20%, ¿no? Eh, sería uno menos 0,05 menos 0,05, eso es como tener uno menos el 80%, es decir, el 20%, que sería 0,2. Si quieren, pues acá le ponemos la justificación, ¿no? Esto pues es, bueno, no hace falta, no quiero rayar tanto esto. Ahora sí, no hay tiempo aquí de hablar con mucho detalle de Markov, y eso que lo estoy hablando supuestamente sin detalle, miren todo lo que hemos hablado ya de Markov, ¿no? Ya llevamos varias clases. Eso podría ser tema prácticamente de medio semestre. Eh, los estados tienen ciertas clasificaciones, los estados, y cuando son como estos dos, R y M, que el peso es uno, que el bucle es uno, se llaman estados absorbentes, o sea, el que llega ya no se devuelve. Eh, entonces la pregunta es, ¿cuántos recuperados siguen siendo recuperados? Todos. Uno. O sea, porque los recuperados ya no se van a enfermar, el recuperado ya no se considera que está sano y obviamente pues no van a morir, bueno, no van a morir de la epidemia, ¿no? Y los muertos pues también, ¿no? Pues, obviamente los muertos siguen muertos. Y además pues es claro, ¿no? Porque no hay flechas que salen de ellos. O sea, son estados que solamente son estados de llegada. Cualquier estado que gráficamente sea pues un sumidero, se puede decir así, o un nodo de llegada, cualquier estado que sea solamente un nodo de llegada se llama estado absorbente. Y el bucle pues siempre tiene peso 1. Quiere decir que el que llega allá pues no se devuelve, ya queda. Listo, entonces esa es la gráfica que representa la situación planteada. Ahora sí, ya con esa gráfica bien hecha, bien analizada, ya ahí está pues casi que medio problema hecho. Ahora sí sacamos la matriz. Bueno, ahí queda mejor. Qué pena, profe, ¿me puede repetir cómo es que se llaman? O estos casos en donde queda el 1. Estado ¿Dice un concepto? absorbente. Ok, Estado gracias. absorbente. Sí, lo que pasa es que yo no hay tiempo de ver como toda la teoría, o sea, hay clasificación de estados y una de las clasificaciones es el estado absorbente. O sea, pero no hace falta ver como tanta terminología. Lo importante es leer la situación, identificar los estados, hacer la gráfica y sacar la matriz. Eso es lo importante. Ahí puede quedarse uno un mes más hablando de terminología, bueno, pero no hay tiempo de ver tanta cosa. Pero sí, eso se llaman estados absorbentes. El que llega allá, pues no se devuelve, allá queda. Vamos a plantear entonces la matriz. Recuerden el orden que elegimos, ¿no? El orden es SERM. Y aquí lo mismo.
Esto pues si uno ha hecho una buena gráfica, ya lo que sigue es fácil. Pero aunque no lo parezca, lo más difícil es identificar los estados. Lo que pasa es que en los ejemplos que he trabajado, pues es fácil identificar los estados, pero no siempre es así. Voy a ponerles un ejemplo ahora para que lo discutan, de pronto lo piensen y la próxima clase les podemos como a ver qué hacer con ese ejemplo. Se parece mucho a este. Bueno, entonces listo. Ya saben que lo que voy a hacer ahora es la matriz de adyacencia, ¿no? La que hacíamos con las redes. Aquí iría el estado SS, pues el peso, ¿no? Del arco SS, que es 0.9. Aquí iría SE. SE es 0.1, los que pasan de sanos a enfermos. Miren que no hay arco SR o SM, ¿no? O sea, no hay conexión aquí, por tanto, pues el peso es 0. Ahora pues vamos con las salidas de E. ES no hay, porque en ese sentido no aplica, ¿no? Hay SE, pero no hay ES, o sea que aquí es 0. El arco EE, pues ese bucle ahí, el que conserva el estado es el 20%, ponemos acá 1.2. SR sí hay, y es 0.75. Los que pasan de sanos a recuperados, y SM también hay, ¿no? Pues los enfermos que mueren. Bueno, que me quede bien esto. 0.05. Listo. Los estados absorbentes se ven como una fila con un 1 y los demás son ceros. Unos en la diagonal. Entonces, R quiere decir que solamente pesa 1 en RR y los demás son 0. O sea, en RR aquí es 1. Miren que eso es parte de la diagonal. Y los demás son 0. Un estado absorbente en la matriz siempre se va a ver así. Un 1 en la diagonal y los demás ceros. Esa fila corresponde a un estado absorbente. Bueno, y el de los muertos, pues lo mismo, ¿no? O sea, este 1 acá en el bucle arco y pues acá serían ceros. ¿Listo? Esa es la matriz, y esa es la matriz que me está modelando la epidemia. O sea, eso se hace mucho. O sea, esa es una de las formas más utilizadas para modelar epidemias. Bueno, hay modelos que son aparentemente más sofisticados, pero son hasta más imprecisos, que se utilizan ecuaciones diferenciales. Estos modelos de Markov pueden ser más precisos para modelar epidemias, en especial, pues como tratar de decir qué pasa en un periodo de tiempo no muy extenso. Si se quiere saber qué va a pasar, por ejemplo, dentro de un año, dentro de unos meses, pues se puede utilizar esto, un modelo de estos. Porque pues obviamente estos datos se supone que son confiables en un rango de tiempo pequeño, ¿no? O sea, después de mucho tiempo no se supone pues que se conserve, ¿no? Que siga siendo otra vez el 10% de los años que se enfermen, es posible que aumente o que disminuya, ¿no? Bueno, a ver, ¿dónde vamos? Esto ya está. Esto ya está. Ahora sí, pues ya lo que sigue es trivial, ¿no? Ya hicimos más de medio problema. La distribución después de 10 semanas. Eh, esta es la parte A. Marquémosla aquí como la parte A. Matriz asociada al proceso. La parte B. Bueno, pongámosle un nombre a esa matriz para llamarla ahora. A ver, no he utilizado la letra A, voy a llamar la matriz A. Lo importante es no poner el nombre de un estado, ¿no? Porque así nos enredamos. Ah, bueno. El estado inicial, ¿no? La distribución inicial, perdón, distribución inicial, no estado, sino distribución inicial. ¿Cómo se distribuye entre los estados? Hay que dar el término correcto. La distribución inicial sería 1, 0, 0, 0. O sea, es 100% sanos, 0 enfermos, 0 recuperados, 0 muertos. Entonces la distribución de probabilidad inicial, el vector P sub 0 de la cadena, recuerden, como lo estoy trabajando, bueno, ya sabemos que es así, pero lo voy a anotar igual.
esta matriz es probabilidad por filas. Porque es la matriz de adyacencia. Por variar, ¿no? Pues por hacer de las dos formas, lo voy a dejar así y ya al final lo paso a columnas para calcular el vector resultante final, el estado final. Tenemos aquí que P sub 0 es el estado, bueno, perdón, la distribución de estados, la distribución de probabilidad entre los estados, que sería este, 1, 0, 0, 0. Ya sabemos lo que significa. 100% están sanos, 0% están enfermos, 0% recuperados, 0% muertos. O sea, así arranca la cosa. Entonces, la pregunta me está planteando P sub 10 y P sub 20. Ya sabemos cómo es, ¿no? Como estamos hablando de filas, entonces la multiplicación es vector izquierda, matriz derecha. Vector izquierda, matriz a derecha. Entonces sería P sub 0, ya los vamos a calcular. Por A a la 10, bueno, aquí vamos a ver en método cuánto va eso. Bueno, pues aquí P sub 10 es P sub 10 después de 10 semanas y P sub 20. Lo mismo, no sería P sub 0 por A a la 20. Miren que esta parte ya es como en bajada, no es fácil. Simplemente pues meter los datos y hacer los cálculos y ya. Pues bueno, vamos a hacer esto ya. Bueno, acá estoy esperando que termine de cargar MATLAB, bueno ya. Entonces ingresemos la matriz. A ver, ¿cómo fue que quedó? Punto 9.100 de primera fila. Bueno, se puede escribir así, punto 9.100. La segunda fila era 0.2.75. Y la tercera y cuarta fila en estados absorbentes. Entonces era 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. Bueno, recuerden, ¿no? Para verificar que esté bien, pues al menos que sea probabilidad, pues ejecutamos acá sumatoria ya transpuesta, porque recuerden que esto es probabilidad por filas. Me debería dar 1, 1, 1, 1, 1. Si ahí está bien, ¿no? Listo. Entonces, esa matriz es probabilidad por filas. El vector P sub 0, pues lo ingresamos como un vector fila, 1, 0, 0, 0. Y ahora sí, pues idealmente el vector P sub 10 sería P0 por A a la 10. Ahí está. Bueno, voy tomando aquí el pantallazo. Bueno, por ahora la situación no es tan preocupante. Si ustedes ven, el último estado tiene una probabilidad del 3.76%, 0.03. O sea, por ahora pues, se puede decir eso, ¿no? Que después de 10 semanas ha muerto el 3% de la población. Pues, es grande, pero pues no es tan preocupante. Estamos hablando pues de una epidemia, ¿no? Puede ser algo mucho más grave. Bueno, eh, bueno, y calculemos entonces el otro, el vector 20 de la cadena. Bueno, vamos a ver hasta dónde aumenta esto. O sea, pasó del 3.76% en la semana 10 al 5.38% en la semana 20. Entonces, eso es como lo más preocupante aquí. ¿Hasta dónde va a subir eso? ¿Hasta qué porcentaje se espera pues, que suban las muertes, ¿no? Eso lo determinará el modelo. Entonces, lo organizamos así mejor. Bueno, aquí le quito, aquí está igual. Aquí están los resultados. Ya sabemos leer esto como porcentajes.
o con probabilidad. Leámoslo con porcentajes. Voy a resaltar como el de los muertos, ¿no? Pues que es como me imagino que es el que más interesa, ¿no? Quiere decir que en la semana 10 el 3,76% han muerto. Y en la semana 20 el 5,38% han muerto. Pues para leer por porcentaje se multiplica por 100, ¿no? Eso es fácil. Listo. La pregunta interesante siempre es, ¿no? ¿Cuál es el estado final? ¿A dónde nos lleva esto? Vamos a hacerlo como siempre. Primero lo voy a hacer así como con las uñas, ¿no? Ahí por tanteo, haciendo vector por vector, a ver para dónde me lleva, y después lo voy a hacer ya con la teoría general, que es las matrices límite. Bueno, pues hagámoslo así como con las uñas, ¿no? O sea, esta forma no es muy seria, pero si uno quiere analizar, pues, otros datos, ¿no? Cómo va evolucionando la cadena, pues uno lo puede hacer. Aunque la pregunta aquí fue el estado final. Entonces, listo. Ya tengo P sub 0, ya tengo, entonces lo calculo el siguiente, P sub 0 por A. Aquí hacemos pues el paso recursivo, entonces sería el anterior, que es ANS por A. Y aquí pues cuando yo vuelvo a ejecutar esto, ¿no? Ahí estoy haciendo vector por vector, ¿no? Miren. Miren, aquí voy en el 20, ¿no? 5,38%. Y sigamos, ¿no? Vamos a seguir a ver qué pasa con esto. Bueno, no está avanzando mucho, ¿no? Bueno, ya llegó al 6%. Mentiras que sí está avanzando. Bueno, ahora va. Bueno, pero miren que este indicador, este tercer estado es el mejor, no son los inmunes, ¿no? O sea, digamos que son buenas noticias, ¿no? O sea, por ahora el 92% ya se salvaron, ya son inmunes, ¿no? Y pues ha muerto el 6%, estos están sanos y estos son los enfermos. Bueno, podría quedarme así pues un buen rato y ver dónde se estabiliza esto. Bueno, como no es muy recomendable hacer eso, si me preguntan por el final de la cadena, entonces recuerden, conocemos la teoría de las matrices límite, pero estamos obligados a hacerlo por columnas. Entonces, esta A no me sirve. Yo digo que A la voy a cambiar a la transpuesta, ¿no? La paso a probabilidad por columnas. Y lo mismo P sub 0. P sub 0 lo debo pasar a probabilidad por columnas. P sub 0 igual P sub 0 transpuesta. Listo. Ya cuadramos todo para aplicar la teoría de matrices límite. Ahora sí. ¿Cómo era que hacía eso? Bueno, calculamos ahí. Pues era eigen, el comando eigen de A. Y no olviden, esta matriz normal, no la toquen. La que ustedes tienen que modificar es la matriz D. Tienen que eliminar, anular, convertir en cero todos los que ustedes vean diferentes de 1. Por teoría, en esa matriz siempre habrá al menos un 1. En este caso hay 2, pero habrá al menos 1. Y bueno, los que no sean 1, ustedes los van a desaparecer. Este lo desaparecemos, lo convertimos en 0. Y este lo convertimos en 0. Bueno, ¿qué entrada es esta? Esta es la entrada 3, 3, esta es la entrada 4, 4. Entonces decimos que D en la posición 3, 3 es igual a 0 y que D en la posición 4, 4 es igual a 0. Listo. Yo puedo hacer la fórmula con esa matriz, sí, pero me gusta llamarla D límite, ¿no? Pues D límite es igual a D. Nada más para que el pantallazo me quede bien, que se vea que estoy haciendo la matriz de límite. Bueno, entonces, espera un momento. Quiero ir aquí tomando pues como los pantallazos importantes. Bueno. O sea, aquí en el fondo hay una teoría muy fuerte, pero pues la estamos aplicando así con comandos y es sencillo.
calculamos entonces nuestra matriz límite. Límite significa que cuando le damos a la n, se convierte en esa matriz. Es el límite de a la n cuando n tende a infinito. Ahora sí, con esa matriz de límite y con la matriz C, calculo la matriz A límite. A límite es igual a, recuerden la fórmula, C por D límite por C inversa. Esta matriz que acabé de calcular es la que me va a permitir en un solo golpe, en un solo paso, saber qué pasa al final. Esta es la que predice el futuro, sin necesidad de hacer toda la cadena. Bueno, estoy aquí, continúo con los pantallazos. Estado final. ¿Para dónde vamos si la situación se conserva indefinidamente, no? Recuerden, el estado final sería la matriz A límite multiplicada por P sub 0. Como ahora está por columnas, se multiplica así. Izquierda matriz, derecha vector. Y ahí está la respuesta. Bueno, pues yo diría que no es tan grave la cosa, ¿no? Aunque eso puede ser subjetivo. 93.75% sobreviven y tienen inmunidad. Y desafortunadamente el 6.25% pues mueren, ¿no? Aquí está pues el estado final calculado utilizando las matrices límite. Pues bueno, ese es el literal C. Ya saben que el estado final es se calcula con la matriz de límite. Este es el estado final, acá está. Bueno, ¿qué ocurrió? Ya sabemos. 0% continúan sanos. 0% continúan enfermos. O sea, ya es un extremo, ¿no? En los estados absorbentes. O es inmune, pues, o murió, ¿no? El 93.75%, pues ya digamos, se salvaron, un porcentaje muy grande, son inmunes. Y pues el 6.25% son los que murieron. Bueno, pues digo que es una buena noticia porque pues ustedes saben, ¿no? Según los datos históricos hay pandemias que han acabado el 50% de unas poblaciones, ¿no? La peste negra, bueno, acabaron con porcentajes grandísimos de la población de Europa, por allá hace muchos siglos. Y esa peste negra analizada por regiones, por ciudades, en algunos sectores acabó prácticamente con el, pues, según los datos, hasta con el 90% de la población de algunos pueblos, de alguna región en particular. Algo pues exageradamente peligroso. Entonces, eso es lo que ocurre aquí. Bueno, nada más acá como por teoría, ¿no? Es bueno conocer teoría. Al ver estos datos, al ver esta matriz D, yo me doy cuenta que el estado final sí depende del inicial. O sea, no es de esas cadenas que yo digo, no, no es que no importa dónde empecemos, siempre terminamos allá. No, aquí sí importa dónde empezamos. O sea, si yo cambio este estado inicial, eh,
¿Dónde lo tenemos? Bueno. Si yo cambio este estado inicial, lo más seguro es que el estado final también cambie. Entonces, nada más por curiosidad, ahora pues se me ocurre plantear la pregunta, ¿qué pasaría si empezamos desde otra parte? Bueno, aquí pues me faltó aclarar, ¿no? Lo voy a pegar aquí, que me queden puros pantallazos. Listo, P sub 0. P sub 0. Ya saben por qué, ¿no? Porque esta matriz tiene 2 veces el 1. O sea, por teoría, al menos una vez está el 1 ahí metido entre la lista de valores propios. No olviden que lo que ustedes ven aquí son los denominados valores propios. Y el 1 con toda seguridad está ahí metido porque, pues por teoría, toda matriz de probabilidad lo tiene como valor propio, al menos una vez. Si el 1 está una vez, significa que siempre llegamos al mismo estado final, pero si el 1 está más de una vez, significa que podemos llegar a diferentes estados finales, y aquí el 1 está 2 veces. Es nada más como por una inquietud, no, tica aquí como por curiosidad. Voy a poner algo que, pues digamos que 80% están sanos. 10% están enfermos. Y bueno, digamos que por alguna razón, pues la epidemia se comportaba de manera diferente, tenía unos patrones diferentes de comportamiento, y pues llegamos a este estado, empezamos con ese estado inicial, y que el 10% restante sean inmunes, o sea, recuperados. Entonces la pregunta es, ¿cuál población llegaría a una situación más aceptable, ¿no? ¿Cuál estaría en mejores condiciones finales, ¿no? ¿La que arrancó con todo el mundo sano o la que arrancó solamente con el 80% sano, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa. Entonces, bueno, vamos a analizarle el estado. Miren que ya tenemos la matriz que me permite ver el futuro, ¿no? Puedo hacer cualquier pregunta, ya tengo con qué responder. Cambiaría P sub 0, ahora sería, bueno, ¿cómo fue que lo puse? Me olvidó. 80% sano, entonces sería 0.8, 10% enfermos, aquí sería 0.1, 0.1 y 0, ¿no? Así sería. Ahí está. Sanos, enfermos, recuperados, todavía no hay muertos. Ahí pues obviamente eso me suma 1. Estado final. El estado final ya sabemos cómo es. Matriz límite por P sub 0. Miren que ahora es un poco mejor, ¿no? O sea, uno diría, no, pero es que no tiene sentido. Si antes empezaban 100% sanos y ahora empiezan solamente el 80% sanos, pero es que los recuperados son la clave. Esta población que tiene pues como esa configuración inicial le va mejor al final que a la población anterior, ¿no? Esa es la respuesta. Si esta es la configuración inicial, esta es la configuración final, el estado final. Es un poco mejor que la anterior. Miren que ahora es el 94.38, antes era el 93.35. Miren que es como curioso, ¿no? Uno diría, pero es que antes arrancaban el 100% sanos, ahora solamente empiezo con el 80%. Pero es que la clave está aquí, en que aquí se está iniciando con el 10% de recuperados. Ya es una ganancia, pues ahí en recuperados, ya estos sabemos que son inmunes.
Bueno, entonces ya acabamos de ver un problema de Markov un poco más interesante y digamos que esos modelos sí son más reales, pues eso se trabaja mucho en las epidemias. Hay modelos que involucran pues ecuaciones diferenciales y otro tipo de teoría, y hay modelos que involucran la parte de Markov. Eh, Voy a poner un siguiente ejercicio, un ejemplo como manera de ejercicio para que ustedes vean que no siempre es fácil identificar los estados. Es curioso, pero me parece que eso es lo más difícil, lo principal en un problema de Markov. Si uno tiene los estados identificados claramente, pues automáticamente tenemos la red. Si tenemos la red, tenemos la matriz. Y si tenemos la matriz, tenemos todo. Entonces lo importante es tener los estados. Y uno dice, pero es que eso es trivial. No, es trivial, no siempre es trivial. Eh, bueno, por acá tiene un ejemplo preparado. Este ejemplo lo saqué del texto guía. En ese libro hay muy buenos ejemplos. Eh, Hay unos ejemplos bastante interesantes, bastante complicados, que requieren pues mucho análisis y, bueno, este no es que sea tan complicado, pero sí hay que leerlo con calma. Ahí se está hablando pues como de, no sé, bueno, me imagino que serán pues datos medianamente reales de algún lugar por allá de Estados Unidos, no sé. Eh, bueno, ahí están dando pues como esa referencia de unos datos del 81, bueno. Dice lo siguiente, se está hablando de unos pacientes con trasplante. A ver, dice, los pacientes que sufren falla de riñón pueden conseguir un trasplante o someterse a diálisis. Listo. Entonces, por ahí mire que se va dividiendo en dos, ¿no? Los pacientes, pues, trasplante o diálisis, ¿no? Pues ya todos sabemos lo que es una diálisis, ¿no? Un procedimiento bastante, pues, maluco, ¿no? Conectado a una máquina ahí, pues, para que le limpie la sangre, lo que naturalmente hacen los riñones, ¿no? Listo. Trasplante o diálisis. Y después empieza como otros datos. Dice, durante un año cualquiera, 30% se somete a trasplantes cadavéricos y 10% riñones de donantes vivos. Miren, los trasplantes los está como clasificando, ¿no? Si el riñón, pues, se lo sacan a alguien donante vivo, ¿no? Algún familiar, pues, que le donó el riñón o es de un muerto, ¿no? Bueno. Eh, y después dice, el año después del trasplante, 30% de los que reciben pues trasplante cadavérico y 15% de los que reciben donantes vivos regresan a diálisis. O sea, eso es típico, ¿no? O sea, no se garantiza que, pues, que sea exitoso, ¿no? Que lo trasplantaron y que ya, ¿no? Es posible que pues, el riñón no le funcione bien y tenga que volver otra vez a diálisis. Eh, y después habla de porcentajes de muertes. Y dice que los porcentajes de muertes de los grupos de los anteriores son 20 y 10%, ¿no? Pues de los que tienen trasplante cadavérico, trasplante de alguien vivo. Bueno, eh, miren que hay más datos. De aquellos que están en el grupo de diálisis, 10% mueren, y de aquellos que sobreviven más de un año después del trasplante, 5% mueren y 5% regresan. Miren que esto son demasiados datos, ¿no? Son demasiados datos y al final rematan. Dicen, bueno, entonces todos los datos anteriores represente eso como una cadena de Markov. Bueno, siempre que me dicen cadena de Markov, me están preguntando es por la matriz. Por la matriz. Aquí tal vez hay pues como tal vez se podría deducir aquí un vector inicial, pero aquí lo más importante es sacar la matriz. Entonces lo primero es, de toda esa información que me están hablando de las personas pues que requieren trasplante, de los que tienen trasplante, de los que tienen diálisis, el trasplante qué tipo es, ¿no? Si es de trasplante cadavérico o donador vivo, bueno, de los que regresan, de los que no, bueno, todo eso, de los que mueren, ¿cuáles son los estados? O sea, si uno parte bien, ya lo que sigue es más fácil. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántos estados hay aquí?
Sí, que no está trivial, ¿no? Pero es que eso, de pronto no sé si está mal agrupar, a pesar de los datos que nos da el problema que son muchos. Al final no se agrupan solo en muertos, tal y tal. Es decir, solo en muertos, los que regresan a diálisis, porque en ningún momento el problema nos pregunta como, venga, de este grupo tal, ¿cuántos van a morir? De este grupo tal, ¿cuántos van a regresar? O no puede ser tan genérico. No, no puede ser tan genérico. O sea, uno tiene que hacer los estados que el problema está planteando. Lo que yo les decía antes, ¿no? Con los enfermos y con los ya recuperados y los sanos, ¿no? Son estados diferentes. Uno dice, no, pero es que los dos están aliviados, ¿no? Y los dos están libres de la enfermedad. Sí, pero es que este grupo es susceptible a enfermarse y este grupo ya pues se salvó, ¿no? Ya no se va a enfermar. Así yo los considero, no es que los dos están aliviados, ¿no? No tienen la enfermedad, pero pues son estados diferentes. Eh, Aquí también. O sea, aquí hay muchos estados realmente. Hay por ahí al menos unos 4 estados. Entonces, piénsenle a eso. Ya enseguida les actualizo pues estas notas a mano. La idea es que ustedes, hay lo que se les ocurra. Entonces, solamente eso, ¿cuáles son los estados? Hay que ver, ¿no? Si son, por ejemplo, los que tienen trasplante, qué tipo de trasplante es, podrían ser 2 estados, los muertos, los que están en diálisis. Bueno, hay que ver con eso. Voy a plantear otro problema, pues así como muy fácil, pero pues que de pronto a uno no se le ocurre que para este tipo de modelos se puede aplicar eh, procesos de Markov. Este es otro de los ejemplos clásicos que uno encuentra pues en los libros de investigación de operaciones, que pues no se ven en la parte básica como el álgebra lineal, ya se ven en textos pues más avanzados, donde se estudia la parte de Markov como un poco más a fondo, como le estamos haciendo aquí. Bueno, ahí se tiene pues como un laberinto muy simple, ¿no? Un pequeño laberinto. eh, pues ahí se ve claramente, ¿no? Pues las puertas, las celdas, ¿no? Y se dice pues que se introduce un ratón en una de las celdas, ¿no? Pues el ratón, digamos que se lo introduce aquí o aquí o en cualquier parte. Ahí meten un ratón y se quiere estudiar qué probabilidad hay, por ejemplo, de que esté en esta celda. Yo digo, bueno, si el ratón se ingresa en esta celda, después de tantos movimientos o tanto tiempo, ¿qué probabilidad hay de que el ratón haya llegado a esta? ¿O qué probabilidad hay de que el ratón haya llegado a esta? ¿O qué probabilidad hay de que haya llegado a esta? Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo es la cosa entonces? Es un laberinto y ahí pues empieza a moverse, ¿no? Empieza a moverse, a buscar la salida, pero pues obviamente eso es cerrado, ¿no? Y no puede salir, es solamente irá cambiando pues de una celda a la otra. Dice, las celdas. Bueno, esto pues aquí digo cada segundo, ¿no? Pero o sea, es como, eso de cada segundo es como cada movimiento, ¿no? O sea, cada movimiento del ratón, puede ser cada segundo, cada 2 segundos, pero ahí pues digo cada segundo, ¿no? Es como aquí los periodos son como movimientos, ¿no? ¿Qué pasa en cada movimiento? Él puede decidir, bueno, se queda aquí donde está, ¿no? O sea, no se mueve, fijo, es un movimiento pues de estar quieto, ¿no? También se considera movimiento, ¿no? Quedarse quieto. Eh, o moverse a una de las celdas vecinas que tiene puerta, que tiene pues acceso, con igual probabilidad. A ver, ¿cómo así? ¿Cómo así que igual probabilidad? Digamos que está en la celda 3. Tiene dos opciones. O se queda en la celda 3 o se mueve a la 6, ¿no? Entonces hay 50% de probabilidades de que se quede donde está y 50% que se mueva, porque tiene dos opciones, ¿no? Se reparten las probabilidades por igual. Supongamos que está en la celda 1.
tiene tres opciones. Se queda donde está, se mueve a la celda 2 o se mueve a la celda 4. Entonces las probabilidades son de un tercio, ¿no? O 33.36%, bueno. Un tercio de quedarse donde está, un tercio de moverse a un tercio de moverse a 4, así. Así es que funciona eso. Bueno, dejémoslo así, pues como está. Aunque no, para hacerlo más interesante, pongámosle aquí otra puerta. Listo, ahí le pinté otra puerta entre las celdas 2 y 5. Es que quiero que haya una celda con 3 puertas. Bueno, tengo celdas con una puerta, con 2 y con 3, para que quede más interesante el problema. Listo. La pregunta es muy simple. Identifique los estados y calcule la matriz de transición. Esa es la pregunta fuerte. Después dice, ¿cuál es la probabilidad de que el ratón pase de la celda 1 a la celda 3 después de 20 segundos? Uno dice, ¿cómo hacemos eso? Bueno, empecemos con los estados. Pues los estados sí son triviales, ¿no? Los estados son las celdas, ¿no? Probabilidad de pasar de una celda a otra. Ahí no hay nada que discutir, los estados son las celdas. Vea, yo podría hacer una gráfica, pero no hace falta. Ese problema es tan fácil que yo puedo construir directamente la matriz. O sea, no hace falta. O sea, no hace falta pasar por aquí. Recuerden que esto es algo meramente auxiliar. Si uno de pronto tiene muy claro lo de las probabilidades, uno puede omitir esa gráfica y pasar directamente a esta matriz. Es algo auxiliar, porque lo que nos importa es la matriz. Entonces, en este problema yo puedo hacer eso. Entonces, aquí pues comento que los estados son las celdas. Eh, y en este caso, podemos construir la matriz directamente sin pasar por la red. Si uno entiende las probabilidades, ya las entendemos, ya hicimos un repaso básico de eso. Si uno entiende las probabilidades, uno pues puede hacer directamente la matriz. Bueno, sin hacer la red, bueno, sin usar la red, pues sin usar la red. No la vamos a pintar, no la vamos a usar. Lo que voy a hacer es, bueno, quiero que esto me quede bien, entonces voy a hacer aquí voy a ayudarme aquí como con un cuadro y después acomodo eso. Bueno, son 6 celdas, entonces aquí desde 1 hasta 6, bueno, necesitaré más espacio. Bueno, fue casi exacto. Y aquí también pues son 6 celdas. Bueno, que eso como una matriz. Ahora sí, como tenemos muy claro eso de las probabilidades, no hace falta que se construya la matriz a partir de una red. Puedo construirla directamente a partir de la situación, a partir en ese caso del laberinto. Entonces, bueno, celda 1. Para la celda 1 hay 3 posibilidades. Hablaremos de tercios. Un tercio, un tercio, un tercio. Entonces, hay un tercio de probabilidad de que se quede en 1. Y los demás tercios van con las que tienen puerta, ¿no? Con las que tienen conexión, que serían 2 y 4. Un tercio de que se mueva a la celda 2. Un tercio de que se mueva a la celda 4. Pues obviamente las demás son
serían puros ceros. Ahí está. Esa es la fila que me indica las probabilidades para la celda 1, y pues así fácilmente las demás, ¿no? Celda 2, lo mismo. Tiene dos puertas y quedarse donde está, es decir, tiene tres posibilidades, por tanto serían tercios. Entonces, un tercio de que se mueva 1, un tercio de que se quede donde está. Bueno, creo que estoy mal despacio, no voy a rendir esto. Y un tercio de moverse a 5. Miren lo fácil que es. Y lo mismo, la celda 3 tiene dos posibilidades, ¿no? Serían medios. Se queda donde está o se mueve a la 6. Entonces sería un tercio 3, 3 y un tercio entre 6. Perdón, un medio, un medio. Un medio y un medio. Celda 4. También viene por tercios. Un tercio de quedarse donde está y tiene conexiones con 1 y 5. Entonces la celda 4 tiene un tercio de quedarse donde está y tiene conexiones con 1 y 5. Y pues obviamente los demás son ceros. La celda 5 es la que más posibilidades tiene. Tiene 4, serían cuartos. Un cuarto de quedarse donde está y tiene conexiones con 2, 4 y 6. A ver, veo y verifico, sí, con 2, 4 y 6. Entonces sería un cuarto de que sea, sí, 5, 5 es un cuarto. Y conexiones con 2, 4 y 6. Y finalmente la celda 6 son tercios, no tiene otras posibilidades. Se queda donde está o tiene conexiones con 5 y 3. Entonces sería un tercio de quedarse donde está, conexiones con 5 y 3. Listo. Ya está lista la primera pregunta, ¿no? Identifique los estados y calcule la matriz de transición asociada. Ahora sí, ¿cómo respondemos la última? ¿Cuál es la probabilidad de que el ratón pase de la celda 1 a la celda 3 después de 20 segundos? Me dice, pero ¿cómo hacemos eso? Si el ratón está en la celda 1, entonces el estado inicial sería 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bueno, esa matriz vamos a llamarla A. Es increíble, pero digamos que la física pues está muy moderna, que ya es, yo les había dicho, ¿no? La física clásica es determinista, no son fórmulas.
y la física moderna es probabilista. Y muchas veces trabajan así, que si la partícula está aquí o está aquí, ¿qué probabilidad tiene que se mueva a este lugar, o qué probabilidad tiene que la partícula se mueva a otro lugar? Tiene que ver con eso. Y así es que trabajan pues muchos resultados con probabilidades de que una partícula pase de un estado a otro, y supuestamente la partícula desaparece de aquí y aparece aquí. O sea, no es que haya un camino continuo, no es como algo discreto, estaba aquí, desapareció y apareció aquí. Es otro modelo pues de física, ¿no? Discreto y además es probabilista. Y la física clásica pues es como continua y es determinista. Bueno, ¿cómo respondemos a esa pregunta? Debemos plantear un estado inicial. Como me están diciendo que está en la celda 1, pues sería entonces el estado inicial así. Ojo que la respuesta no será solamente P sub 20. Bueno, entonces voy a ingresar estos datos aquí. Los datos de esa matriz tan grande, ya vamos a hacer los cálculos. Bueno, espero que esté bien, ya vamos a verificar, ya la acabo de ingresar. Ahora sí, bueno, entonces aquí vamos a ver qué ocurre. Se tiene que estar viendo pues las dos partes para ingresar esto bien. Bueno, ahí trate pues de ingresar esto bien, vamos a verificar. Pongámoslo en formato racional. Recuerden, bueno, la primera prueba, ¿no? Sumatoria de A transpuesta, porque eso es probabilidad por filas. A ver si de pronto metí algo mal. Pues pasó la prueba, ¿no? O sea, puros uno, o sea, cada fila suma uno. Bueno, yo creo que está bien. Listo. El vector P sub 0, dijimos que era esto, 1 y 5 ceros. Vamos a calcular P sub 20, pero hay que saber leer la información que me están pidiendo, hay que leerla bien en P sub 20. P sub 20 sería, como esto es fila, sería P sub 0 por A a la 20. No, no me gustan esas fracciones ahora. De hecho, esas fracciones son datos falsos. Pues, sí, bueno, aunque aquí estarían bien porque son, sí, parten de fracciones, pero quiero en decimales, quiero ver algo más. Eh, de más información. Listo. Entonces, nuevamente, para tomar el pantallazo, lo voy a calcular aquí. Ahí está. Aquí tenemos P sub 20, que ya sabemos cómo es que funciona esto. Como es por fila, sería P sub 0 por la matriz de transición elevada a la 20. Y el resultado está aquí. De hecho, en ese vector hay mucha información pues, que tendríamos que saber leer, ¿no?
¿Quién me da la respuesta? Ahí está, es cuestión de saber pues interpretar el resultado. Pero es decir, en 20 segundos la probabilidad de que se quede en 1 el mismo es del 17%, de que pase a 2 es el 16%, de que pase a 3 es el 10%, Exacto. ¿sí? Ahí está. Es leerla por partes, ¿no? O sea, lo que me están preguntando es la probabilidad de que pase a 3. Eso es lo que significa este vector P sub 20. Si el movimiento arranca en la celda 1, después de 20 segundos la cosa está así. 17% de estar acá, 10%, 10, o sea, miren que de hecho es la menos probable, ¿no? O sea, la menos probable de que esté el ratón ahí ubicado es la celda 3, 10%, y la que tiene más probabilidad es la celda 5. Y miren que viendo la gráfica, pues uno de pronto no deduce eso, ¿no? Aunque tal vez lo sospechamos, ¿no? Miren la gráfica, miren que confirma la gráfica tal vez confirma el resultado, ¿no? Si arranca en la celda 1, después de 20 movimientos, pues yo espero que de pronto haya quedado por aquí, ¿no? Y no haya llegado pues tan lejos como hasta la celda 3, ¿no? Y miren que en la celda 3 es la que tiene menos posibilidad, porque es como la celda más lejana, ¿no? Pues tiene sentido la respuesta. Aquí está. $10.67%. Es un ejemplo interesante, muy sencillo pero muy interesante, que se puede modelar pues con teoría de Markov. Y como les decía, hasta en física moderna, hasta en física cuántica, trabajan con modelitos así como este. Las partículas, pues hay probabilidades de pasar de un punto a otro, y eso es como una especie de laberinto ahí, pues, y se trabaja con esto. Hay ejemplos bastante curiosos que son muy fáciles cuando uno ya ve la solución, pero cuando uno ve el problema, uno de pronto ni se le ocurre por dónde empezar. Quiero entonces dejar este ejemplo planteado. Hablemos como de juegos de azar. Vamos a leer de qué se trata. Bueno, un comentario respecto a lo anterior. Recuerden que no todas las matrices y no todas las cadenas son convergentes. No todas las cadenas son convergentes. La matriz anterior me lleva a una situación, digamos, donde no hay convergencia. Porque si no, ¿qué pasaría? O sea, si no, lo que ocurriría sería que después de muchos movimientos el ratón termina siempre en un punto, ¿no? No tiene sentido, ¿no? O sea, miren que la lógica me lleva a eso, ¿no? Si se mete pues un ratón en cualquier celda, después de muchos movimientos, ¿será que yo estoy seguro que después de muchos movimientos va a terminar aquí? ¿O que va a terminar aquí? Pues es posible que no. O, o será que sí, o será que me lleva a una cadena, digamos, cíclica, ¿no? O una cadena que al final sea convergente, sale, no sé. Pues recuerden que no todas las cadenas de Markov son convergentes, eso lo hablamos. Es posible que la cadena que se produzca con esta matriz sea una cadena que no es convergente. Bueno, pero analicemos ese problema. Se está hablando de un juego, hay como dos jugadores ahí apostando, bueno, están apostando monedas, eh, cada uno arranca con dos monedas. Digamos que hay un jugador A que tiene dos monedas, un jugador B que tiene dos monedas. En cada jugada se gana una moneda con probabilidad de un medio, se pierde una moneda con probabilidad de un medio. O sea, pues, no sé, tirando dados, alguna cosa ahí, probabilidades iguales, ¿no? Se gana o se pierde. El juego termina cuando un jugador tiene cuatro monedas o se queda con ninguna, ¿no? O sea, cuando
alguno pierde todas las monedas, pues porque el otro las ganó, el juego acaba, ¿no? O sea, esa situación tan simple se puede modelar con un proceso de Markov. Uno dice, pero ¿cómo, no? ¿Cómo es la cosa? Pues sencillo, ¿no? El juego arranca así. Después de una jugada, ¿qué pasa? Pues bueno, ¿no? Supongamos que A pierde y gana B, pues entonces esto ocurrió, ¿no? Así. Después de otra jugada, ¿qué pasa? Este recupera, ¿no? Recupera su moneda, así. Después de otra jugada, digamos que tiene mucha suerte, ¿no? Este A pues volvió y ganó, y después de otra jugada, volvió y ganó. Entonces listo, el juego terminó. Ahí paramos. Se trata de eso. Los jugadores apostando, pues, y están pues como viendo, ¿no? Al final, se termina el juego cuando ya se quede algunos sin monedas y otros las tenga todas. ¿Cómo le metemos a esto una cadena de Markov? Lo principal, ¿no? Los estados. O que los estados no son los jugadores, ¿no? No, aquí no hay dos estados, no hay dos jugadores. Ustedes, vamos a fijar un jugador, pues podemos decir que un jugador 1, jugador 2. Los estados son la cantidad de monedas que puede tener ese jugador. Entonces la pregunta es, ¿cuántos estados hay? Serían dos, profe, es decir, dos estados. No, de hecho hay más. Es la combinación. Recuerden que es la cantidad, o sea, los estados es la cantidad de monedas que un jugador puede tener. Un jugador puede tener 0 monedas, ¿no? Puede tener 1, 2, 3 o 4, o sea, serían 5 estados. Serían 5 Ya. estados. Es lo que yo les digo, ¿no? O sea, lo más difícil es esto, es identificar los estados. Porque sí, o sea, uno de pronto pensaría, es que hay dos estados, porque hay dos jugadores, no. Pero aquí se modelas por cantidad de monedas. ¿Por qué? Porque eso es lo que me determina, pues, si se para el juego, ¿no? Aquí es cuando el jugador perdió, ¿no? Ya, pues, 1, 2, 3 o 4, ya cuando el jugador ganó. Esos son los estados. ¿Cuál es la probabilidad de pasar de un estado a otro, de que se vaya moviendo eso? Vamos a plantear aquí como la situación. Este es un ejemplo muy simple cuando uno pues ya lo conoce, pero así como la primera vez que uno lee, uno como que uno dice, no, ¿por dónde empezamos? Eh, Pongamos eso como en orden. Y listo, dice, pero ahora sí, entonces, ¿qué hacemos? Miren, hay que tener en cuenta las reglas del juego, ¿no? Aquí habrá estados, como decir, absorbentes, donde ya todo termina allí y no se puede seguir, pues no se puede continuar, pues sí, ¿no? Los extremos, 0 o 1, o sea, si el jugador tiene 0 monedas, pues ya perdió, ¿no? O sea, ya no tiene oportunidad de recuperar. O sea, si tiene 0 monedas, tiene un 100% de probabilidades de quedarse con 0 monedas, ¿no? O sea, aquí es 1. Y si el jugador tiene 4 monedas, pues ya ganó, ¿cierto? O sea, ya que se quedó con 4 para siempre. O sea, estos estados son con 100% de probabilidad de que se conserve, ¿no? El estado absorbente, pues, como le dicen. Empezamos por ahí. Eh, ¿Habrá alguna forma de pasar de 0 a 1? No. O sea, si tiene 0, perdió. Pero sí hay forma de bajar, ¿no? ¿Habrá alguna forma de bajar de 4 a 3? Tampoco. Ojo. O sea, no hay forma de que el jugador pase de 4 monedas a 3. ¿Pero por qué no? Porque ya ganó. Ya el juego paró, entonces no hay forma. Pero sí hay forma de subir. O sea, el jugador puede subir de una moneda a 2 monedas. ¿Cuál es el porcentaje de que suba de una a 2 monedas? 50%, ¿no? Porque así se dijo, ¿no? En cada jugada es el 50%. Entonces, aquí sería un medio
y un medio de que pase 2-1, ¿no? Eso es típico, ¿no? Pues eso sí es fácil, ¿no? Tiene un 50% de probabilidades de perder la moneda o, perdón, de aumentar o pues, pasar de 1 a 2 o 2-1, listo, ya. Lo mismo aquí. Entre 2 y 3 la cosa es 50-50. Tiene un 50% de probabilidades de pasar de 2 monedas a 3 en una jugada. Y tiene un 50% de probabilidades de perder, de pasar de 3-2. Ojo que aquí no hay forma, no pongan nada porque no tiene sentido. Yo saqué este ejemplo, me pareció interesante, lo encontré en una página de internet, pero la gráfica estaba pues como con un error. Aquí ponían unos valores pues que obviamente no tiene sentido, ¿no? Pero el ejemplo es interesante en cuanto a la estructura. Aquí no hay forma, pero sí se puede, o sea, miren, se puede subir de 3-4. 4 es un estado absorbente, ya ganó. Lo mismo, con un medio, ¿no? La probabilidad de que pase de 3-4, pues es un medio. ¿Qué pasa entre 0 y 1? ¿Cuál ocurre, cuál no? ¿Será que puede pasar de 0 a 1? No, porque ya perdió. Es imposible. Lo que sí podría hacer es pasar de 1 a 0, o sea, tener una moneda y ya perder todo, definitivamente. Interesante. Ese es el diagrama que mueve esa situación. Bueno, a manera de ejercicio, para que lo piensen ustedes, para la próxima clase, eh, ¿cómo quedaría el diagrama? ¿Cómo quedaría la situación? Bueno, aquí pues ustedes le hacen ahí pues la gráfica, ¿no? Perdón, la matriz. Voy a poner entonces para terminar por ahí un doble ejercicio. Primero, construir la matriz. Es una matriz de 5 por 5, ¿no? Esto cuenta 0, 1, 2, 3, 4, son 5 estados. Queda 5 por 5. Listo. Supongamos ahora que, digamos que hay un jugador que arranca con ventaja. Que un jugador tiene 3 y otro tiene 2 monedas. O sea, 5 monedas, pero hay uno que tiene 3 y otro que tiene 2. ¿Cómo sería la gráfica de la situación? O sea, pero las probabilidades son iguales, ¿no? O sea, cada jugador en cada jugada tiene 50% de probabilidades de ganar una moneda y 50% de probabilidades de perder una moneda. O sea, no porque tenga 3 monedas va ganando en probabilidades, ¿no? O sea, tiene más acumulados, pero la probabilidad de ganar o perder en cada jugada es igual. Eh, bueno, la red o la gráfica. Entonces, miren, pues sería sencillo, ¿no? Como para iniciar. ¿Cuántos estados habría? Habría 6 estados. La cantidad de monedas, ¿no? Pues sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 estados. Entonces, lo mismo. Ustedes plantean la situación. Ustedes deben decidir si van a arrancar con el jugador de 3 o con el jugador de 2 monedas. Acá era igual. Acá era igual. Eh, Acá los dos jugadores empiezan con 2 monedas. Entonces, planteen eso a ver qué se les ocurre. Ustedes dicen, vea, yo voy a tomar los estados como la cantidad de monedas que podría tener el jugador que empezó con 3 monedas, o los estados de la cantidad de monedas que es del jugador que empezó con 2. Y ahí van sacando y les queda una red muy parecida a esta, pero pues no, obviamente no es la misma. Listo.
Ya vimos una cantidad de ejemplos medianamente interesantes. Podríamos quedarnos 3 clases más hablando de ejemplos de Markov. Hay unos ejemplos bastante interesantes, muy complicados. Bueno, voy a plantearles una más para que lo veamos. Este sí que es interesante. También se está hablando pues como de un juego de azar, hay unos cuadros ahí, y se tiran unos dados y lo mismo, ¿no? Ahí está dando las reglas del juego y la pregunta es, ese juego, las probabilidades ahí pues de que vaya cambiando la cosa, ¿cómo se puede modelar con un proceso de Markov? Entonces, en la próxima clase ya no voy a continuar con esto de Markov, ya creo que es suficiente, ya vimos como lo principal y eso que nos queda faltando. Ya vimos pues como la parte teórica de las cadenas, de las matrices, bueno, aplicaciones. Entonces, la próxima clase voy a ver un tema nuevo ya para terminar, que es el de teoría de colas. Y recuerden que el 25 les voy a activar un quiz que será solamente sobre la parte de Markov. Y ya la próxima semana hacemos el examen final, o sea, la semana siguiente, el 2 de diciembre. Entonces, hasta luego. Continuamos la próxima semana con teoría de colas. Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias.